Oye, ¿te acuerdas de esas charlas que teníamos? Que te contaba que después de un día de locos, sin saber cómo, acababa delante de la nevera buscando algo. Algo que no era hambre real, ¿sabes? Esa sensación. Uf, sí, me acuerdo perfectamente. Es que, vamos, creo que es algo por lo que pasamos muchísimos, ¿verdad? Totalmente. Por eso me pareció interesante esto de revisar juntos algunas lecturas sobre el hambre emocional. Pero sin plan de juzgar ni nada, ¿eh? Solo para entender un poco mejor qué pasa por dentro. Sí, sí, para entendernos. La idea es ver qué dicen estos análisis, cómo distinguir los tipos de hambre y, bueno, qué pistas dan para manejarlo un poco mejor. Genial, porque a mí al principio me costaba horrores diferenciarlas, ¿eh? Parecía que era el estómago, pero luego te dabas cuenta de que era otra cosa. ¿Qué decían exactamente los textos sobre las señales clave? Pues mira, una cosa que salía bastante es cómo aparecen. El hambre física, la de verdad, digamos, suele ser gradual. Te va avisando poco a poco, puedes esperar ¿Vale? y estás abierta a distintas opciones de comida, no es una fijación. Y lo más importante, paras cuando estás saciada. Notas las señales del cuerpo, vamos, los ruiditos del estómago y eso. Claro, el hambre normal, la física. Entendido. Exacto. En cambio, el hambre emocional, según describen estos análisis, suele ser como ¡pam! De repente, una urgencia tremenda. Sí, sí, total. Y te pide algo súper concreto. Casi siempre, pues eso, el dulce o algo muy graso, ¿no? La famosa comfort food. Un texto hablaba del craving como casi una necesidad imperiosa, que en realidad no se calma comiendo. Ya, comes y comes, pero no. Eso es. Y encima, lo peor es que después suele dejar una sensación de culpa, de vergüenza. Uf, la culpa. Sí, recuerdo perfectamente esa sensación. Y el estrés era un disparador clarísimo para mí. Pero creo recordar que en las lecturas mencionaban más cosas, ¿no? Algo de la infancia o... Sí, sí, varios textos entraban bastante ahí. Por un lado está claro que usamos la comida para tapar emociones que nos cuestan. El estrés, la ansiedad, la tristeza, el aburrimiento, hasta la soledad. Claro. A veces simplemente porque nos cuesta identificar qué estamos sintiendo de verdad en ese momento. Y por otro lado, eso que dices de la infancia, esa conexión temprana. Ajá. Si desde peques la comida se asocia mucho a consuelo, a premio, a calma, pues se crea un patrón muy fuerte, como si la comida fuera afecto directo. Un analista lo llamaba el primer lenguaje del amor, que a veces se tuerce un poco. Tiene todo el sentido, la verdad. Y luego, claro, venía lo peor. El atracón, la culpa horrible y la promesa de mañana dieta estricta. Agua y lechuga. Recuerdo sentir que estaba en una guerra constante. Y es que esa es la trampa. Casi todos los documentos que vimos señalan lo mal que funciona esa mentalidad de restricción total. Es que es contraproducente. ¿Por qué? Aunque parezca lógico, ¿no? Me he pasado, ahora corto. Ya, pero no. Primero porque, como decía aquella frase famosa, ¿no? La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Bueno, aplicado aquí. Si te prohíbes algo a muerte, lo deseas más. Se vuelve irrenunciable. Cierto, cierto. Y segundo, y esto me pareció súper interesante de un estudio que citaban, las dietas muy restrictivas pueden aumentar el cortisol, la hormona del estrés. No me digas. O sea que intentando arreglarlo, lo empeoras. Exacto. Más estrés, que puede incluso dificultar la pérdida de peso. Y por supuesto te empuja de vuelta al ciclo de comer emocionalmente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Qué fuerte, vale, vale. Entendido. Luchar hacia lo bruto no funciona. Entonces, si la guerra no es el camino, ¿qué sí? Porque a mí me costó, ¿eh? ¿Qué pasos prácticos salían en esas lecturas? Pues proponían un enfoque distinto, más de entenderse, de ser amable con una misma, que de luchar. Lo primerísimo, como decíamos antes, reconocer, parar un segundo y pensar, ¿esto es hambre de estómago o es otra cosa? Parar. Suena fácil, pero justo en ese momento de urgencia, ¡uf! Cuesta, claro que cuesta. Requiere práctica, no sale a la primera. Por eso sugerían cosas como identificar la emoción, preguntarse, ¿qué necesito de verdad ahora mismo? ¿Es comida? ¿O quizás es calma? ¿O hablar con alguien? ¿O...? Ahí es donde a mí me cambió todo el diario emocional que mencionaban algunos textos. Apuntar qué comía, sí, pero sobre todo cuándo y cómo me sentía antes y después. Fue como, wow, ver los patrones tan claros. Es una herramienta potente, ¿sí? De hecho, mira, por si a alguien le sirve tanto como a mí en su momento, hemos dejado un enlace en la descripción del episodio a una guía súper sencilla para empezar con esto del diario.
A mí me ayudó un montón a conectar los puntos, de verdad. Genial que lo menciones porque es verdad que ayuda mucho a conocerse. También hablaban bastante del mindful eating, ¿te acuerdas? Sí, lo de comer consciente. Eso. Respirar hondo 3 veces antes de empezar, masticar despacio, saborear de verdad, estar atenta a cuando el cuerpo dice, ya está bien. Son cosas pequeñas pero cambian mucho la experiencia. Totalmente. Y claro, buscar alternativas reales para gestionar la emoción de turno. Salir a dar un paseo rápido, poner música a tope, llamar a una amiga, escribir, lo que a cada una le funcione. Oye, ¿y esa idea de la transgresión controlada? Me llamó la atención cuando lo leí. Sonaba un poco raro. Sí, salió en un artículo. La idea es permitirse conscientemente una pequeña cantidad de eso que tanto te pide el cuerpo, pero de forma planificada, ¿sabes? Disfrutándolo sin culpa. Ah, vale. Al quitarle el cartel de prohibido total, pierde como fuerza, pierde ese poder de atracción fatal y ayuda a que no se descontrole luego. Entiendo. ¿Como para desactivar la obsesión? Algo así. Y por supuesto insisten mucho en mantener unas rutinas de comidas más o menos regulares, equilibradas, sin saltarse comidas porque sí. Y muy importante, si la cosa se siente muy cuesta arriba, pues no dudar en buscar ayuda profesional. No hay que pasar por esto sola. Totalmente de acuerdo. Al final, la sensación que me llevo de todo esto y de mi propia experiencia es que la clave no es pelearse con la comida, ni consigo misma. Es más bien empezar a escucharse, ¿no? Entender qué hay detrás de ese impulso. Exacto. Es como quitarle el papel de enemigo a la comida. Y a una misma, sobre todo. Qué cambio de perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Y es un camino, ¿eh? No es apretar un botón y ya está. Requiere paciencia, práctica y, como recalcaban varias fuentes, mucha autocompasión. Ser amable con una misma en el proceso. Sí, eso es fundamental. El objetivo final es, bueno, recuperar el placer de comer de forma consciente, conectando con lo que necesitas de verdad, tanto física como emocionalmente. Me quedo con una reflexión muy potente de uno de los textos, A ver. que quizás la pregunta importante no es tanto ¿qué como?, sino más bien ¿de qué tengo hambre realmente en mi vida? Uf, eso da para pensar largo y tendido, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan común. Recordad que tenéis esa guía sobre el diario emocional en la descripción por si os apetece echarle un vistazo. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.